El silencio de mi teléfono esa noche fue más ruidoso que cualquier grito que hubiera podido proferir. Fue un silencio denso, pesado, que se asentó en mi pequeño apartamento como una niebla tóxica. Cada pocos minutos, la pantalla se iluminaba, no con una llamada o un mensaje para mí, sino con una notificación de redes sociales. Eran fotos. Risas congeladas en el tiempo, copas alzándose, rostros felices y apretados en un selfie grupal. La fiesta. Su fiesta. La fiesta a la que todos estaban invitados, menos yo. Pude ver el papel pintado de la pared del salón de Ana, el mismo que habíamos elegido juntas hacía meses. Pude reconocer la chaqueta de Marcos, la que le había dicho que le quedaba tan bien. Pude oír, casi físicamente, la música vibrando a través de las paredes, sentir el calor de los cuerpos bailando, oler el perfume mezclado con la alegría. Y en medio de todo ese festín sensorial imaginado, yo estaba sentada en la oscuridad, con el único sonido del zumbido del frigorífico y el latido sordo de mi propio corazón, que bombeaba una mezcla de humillación y soledad por mis venas. No fue una sorpresa, no realmente. Fue la confirmación de 1000 pequeñas muertes anteriores, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, los planes de fin de semana de los que me enteraba a posteriori, las bromas internas que nunca me explicaban. Siempre había sido una invitada en la periferia de sus vidas, una pieza que no acababa de encajar en su puzzle perfecto. Pero esa noche, la ausencia de una invitación no fue una omisión casual. Fue una declaración. Un veredicto. Y el veredicto era que yo no pertenecía. Esa noche, toqué fondo, un fondo que no sabía que existía, un lugar frío y sin luz donde mi propio valor parecía haberse evaporado por completo. Y mientras miraba mi reflejo en la pantalla oscura del teléfono, una pregunta se clavó en mi mente, una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué ansiaba tanto una invitación a una fiesta donde claramente no querían mi presencia? Antes de esa noche, mi vida se medía en grados de aceptación. Era un estudiante de arquitectura, apasionada por las líneas limpias y las estructuras que daban cobijo, pero irónicamente, me sentía sin un refugio social propio. Conocí a ese grupo en una clase de diseño. Eran brillantes, carismáticos, el tipo de personas que parecen moverse por el mundo con una facilidad innata. Reían más fuerte, hablaban con más seguridad, y sus vidas parecían una sucesión de momentos dignos de ser fotografiados. Y yo, que siempre me había sentido un poco desajustada, un poco más silenciosa de la cuenta, los miraba con una mezcla de admiración y anhelo. Quería ser parte de su órbita. Me esforcé. Adapté mis gustos musicales a los suyos, aprendí sobre los directores de cine que idolatraban, empecé a vestirme de una manera que pensaba que aprobarían. Me convertí en una experta en escuchar, en hacer las preguntas correctas para que ellos pudieran brillar, en reír de sus chistes incluso cuando no los entendía. Me ofrecía para ayudarles con sus maquetas, les llevaba café en las largas noches de estudio, recordaba sus cumpleaños con pequeños detalles pensados. Era la amiga útil, la fiable, la que siempre estaba ahí. Pero ser útil no es lo mismo que ser querida. Ser fiable no es lo mismo que ser indispensable. Me permitían estar cerca, en la antesala de su círculo íntimo, pero la puerta principal nunca se abría del todo. Yo era un satélite, girando a su alrededor, reflejando su luz pero sin generar ninguna propia. Creía, con una ingenuidad dolorosa, que si me esforzaba lo suficiente, si era lo bastante complaciente, lo bastante interesante, un día me ganarían un asiento permanente en su mesa. Mis propios intereses, las cosas que una vez me definieron, comenzaron a desvanecerse. Dejé de lado mis largas caminatas solitarias por los barrios antiguos de la ciudad, donde me encantaba fotografiar puertas y ventanas viejas. Abandoné mis intentos de escribir poesía, que me parecía una vulnerabilidad demasiado grande para compartir. Sacrifiqué partes de mí misma en el altar de la pertenencia, dejando pequeños trozos de mi alma en el camino, con la esperanza de que fueran un pago suficiente para ser finalmente, y sin reservas, una de ellos. El punto de ruptura llegó en un martes gris y lluvioso. La fiesta era el sábado siguiente, el cumpleaños de Ana. Durante semanas, la había ayudado a planificarla. Habíamos buscado inspiración para la decoración, probado recetas para los cócteles y hecho una lista de canciones que, según ella, crearían la atmósfera perfecta. Yo estaba emocionada,
No solo por la fiesta en sí, sino por lo que representaba. Sentía que mi implicación en los preparativos era una especie de rito de iniciación, una señal de que finalmente estaba dentro. El martes, mientras tomábamos un café cerca de la universidad, saqué mi libreta. He pensado que podríamos colgar algunas guirnaldas de luces aquí y aquí, dije, señalando un boceto rápido que había hecho de su salón. Ella sonrió, una sonrisa tensa, evasiva. Oh, suena genial, dijo, sin mirar realmente el dibujo. Luego, jugueteó con su taza y añadió, con una ligereza que sonaba ensayada, oye, sobre el sábado, al final va a ser algo súper pequeño. Ya sabes, solo la gente más cercana. Apenas cabemos. Cada palabra fue un pequeño martillazo contra el cristal de mis esperanzas. Fue todo lo que pude articular. Mi garganta se cerró, y un frío glacial comenzó a extenderse desde mi pecho. Claro, entiendo. Algo íntimo. Ella asintió con un alivio demasiado evidente. Exacto. Íntimo. Pero ya haremos algo grande todos juntos pronto, ¿vale? Era una mentira envuelta en amabilidad, una daga envuelta en seda. Sabía que no habría algo grande. Sabía que la gente más cercana era una forma educada de decir todos menos tú. No la confronté. No le pregunté por qué las horas que había invertido en su fiesta no me calificaban como cercana. Simplemente asentí, pagué mi café y me marché, sintiendo sus ojos en mi espalda. El resto de la semana fue una tortura silenciosa. En el grupo de chat, del que aún formaba parte, se sucedían los mensajes sobre los últimos detalles, la emoción crecía. Yo leía cada palabra, cada emoji, y sentía como se abrían pequeñas grietas en mi interior. Y entonces llegó el sábado por la noche. La noche del silencio de mi teléfono, la noche de las fotos que confirmaban mi exclusión de la manera más pública y brutal posible. No era solo una fiesta. Era el símbolo de cada vez que me había sentido invisible, de cada sacrificio que había hecho en vano. La ruptura no fue ruidosa. Fue un lento desgarro interno, la dolorosa comprensión de que la estructura que tan desesperadamente había intentado construir para mí misma se basaba en cimientos inexistentes. Yo era una arquitecta que había diseñado su propia prisión emocional. Los días que siguieron a la fiesta se fundieron en una bruma gris de apatía. Me sentía hueca, como un edificio abandonado del que solo queda la fachada. Ir a la universidad se convirtió en una prueba de resistencia. Verlos en los pasillos, riendo, compartiendo secretos con la mirada, era como presionar una y otra vez sobre una herida abierta. Me volví experta en la geografía de la evitación, cambiaba de ruta para no cruzarme con ellos, me sentaba en la última fila del aula, me escondía en la biblioteca durante la hora del almuerzo. El mundo exterior se sentía hostil y abrumador, así que mi apartamento se convirtió en mi búnker. Las persianas permanecían bajadas, creando una penumbra perpetua que reflejaba mi estado de ánimo. Dejé de cocinar, alimentándome de cualquier cosa rápida y fácil que no requiriera esfuerzo. Las maquetas de mis proyectos de arquitectura acumulaban polvo en un rincón, testigos silenciosos de una pasión que se había extinguido. Me sumergí en una espiral de autocompasión y autorrecriminación. Repasaba cada interacción, cada conversación, buscando el momento exacto en que todo se había torcido. ¿Había dicho algo incorrecto? ¿No era lo suficientemente divertida? ¿Lo suficientemente guapa? ¿Lo suficientemente interesante? Las voces en mi cabeza eran crueles y persistentes, repitiendo el veredicto de su rechazo: no eres suficiente. La soledad era una presencia física, una manta pesada que me asfixiaba. Ansiaba el contacto humano, pero el miedo al rechazo era paralizante. Mi teléfono, antes una fuente de ansiedad, ahora permanecía en silencio, un reflejo de mi aislamiento autoimpuesto. Me sentía profundamente avergonzada. Avergonzada de haberlo intentado tanto, de haber sido tan ingenua, de haberme preocupado tanto por gente que claramente no se preocupaba por mí. La vergüenza me impedía hablar con mi familia, me impedía buscar ayuda. ¿Cómo explicar que mi mundo se había derrumbado por no haber sido invitada a una fiesta de cumpleaños? Parecía trivial, infantil. Pero no lo era. Era la culminación de años de sentirme invisible, una prueba irrefutable de mi mayor miedo, que era, en esencia, indigna de ser amada.
Toqué un fondo emocional que era un abismo. No había luz, no había esperanza, solo el eco de mi propia insignificancia. Me sentía rota, no en pedazos grandes y limpios que pudieran volver a pegarse, sino pulverizada, convertida en un polvo fino que cualquier soplo de viento podría dispersar para siempre. En medio de ese desierto emocional, la chispa del cambio no llegó como un relámpago, sino como el tenue parpadeo de una vela en la distancia. Sucedió en una de mis raras incursiones al exterior, impulsada por la necesidad de comprar leche. Decidí tomar un camino diferente, uno que me llevaba por un barrio industrial que normalmente evitaba. Y allí, encajonado entre dos almacenes de ladrillo ennegrecido, lo vi, un pequeño solar abandonado. Estaba lleno de escombros y malas hierbas, una cicatriz de cemento en el paisaje urbano. Pero en una esquina, desafiando la desolación, una solitaria amapola roja había logrado abrirse paso a través de una grieta en el hormigón. Me detuve. Me quedé mirando esa pequeña mancha de color vibrante durante mucho tiempo. Era frágil, pero tenaz. Estaba sola, pero erguida. No le importaba el entorno hostil, no pedía permiso para existir. Simplemente era, en toda su improbable belleza. Algo dentro de mí, algo que creía muerto, se removió. Esa amapola se convirtió en mi obsesión silenciosa. Al día siguiente, volví con una bolsa de basura y empecé a quitar algunos de los escombros más grandes. Fue un trabajo duro y sucio. Mis manos, acostumbradas a los lápices de dibujo y las reglas de precisión, se llenaron de arañazos y ampollas. Pero cada trozo de ladrillo roto que quitaba, cada botella de vidrio que recogía, se sentía como si estuviera limpiando un pedazo de mi propia desolación interna. Unos días después, un anciano que vivía en un apartamento frente al solar se me acercó. Se llamaba Samuel. ¿Qué haces, niña?, preguntó con una voz ronca pero amable. Con una timidez que no sabía que aún poseía, le expliqué mi idea, una idea que apenas se había formado en mi cabeza. Quería plantar algo. Crear algo de vida en medio de la nada. Él no se rió. En cambio, me miró con sus ojos acuosos y sabios y dijo algo que se convirtió en mi mantra. A veces, el mejor jardín no es el que te invitan a visitar, sino el que construyes tú misma con tus propias manos. Esa frase fue el punto de inflexión. No era un consejo sobre jardinería. Era un consejo sobre la vida. Dejé de preguntarme por qué no me habían invitado a su fiesta y comencé a preguntarme qué tipo de fiesta, qué tipo de jardín, quería construir para mí. Al día siguiente, volví al solar no solo con una bolsa de basura, sino con una pala barata y un sobre de semillas de flores silvestres. No tenía un plan. No tenía experiencia. Pero por primera vez en meses, tenía un propósito. La transformación fue lenta, gradual y llena de contratiempos. Mi primer intento de plantar fue un desastre. Las semillas no germinaron, el suelo era pobre y una lluvia torrencial se llevó la mayor parte de mi trabajo. Me sentí tentada a rendirme, a volver a la seguridad de mi penumbra. Pero la imagen de esa amapola solitaria y la voz de Samuel resonaban en mi cabeza. Así que volví. Empecé a devorar libros y vídeos sobre jardinería urbana y permacultura. Aprendí sobre compostaje, sobre cómo mejorar la calidad del suelo, sobre qué plantas podían prosperar en un entorno tan duro. Mi formación como arquitecta, que había abandonado, resurgió de una manera inesperada. Empecé a diseñar el espacio, no con hormigón y acero, sino con tierra y vida. Dibujé planos para bancales elevados, senderos de grava y un pequeño sistema de recolección de agua de lluvia. El solar se convirtió en mi proyecto, mi lienzo, mi santuario. Samuel se convirtió en mi primer colaborador. Me traía café caliente por las mañanas y compartía historias de los jardines de su infancia. Pronto, otros vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por la curiosidad. Una joven madre con sus 2 hijos empezó a ayudarme los fines de semana. Un adolescente al que siempre veía con los auriculares puestos se ofreció a construir los bancales con madera reciclada. Una maestra jubilada nos enseñó a crear un hotel para insectos. Sin darme cuenta, estaba construyendo algo más que un jardín. Estaba cultivando una comunidad. Una comunidad que no se basaba en la popularidad, la apariencia o los intereses compartidos de moda. Se basaba en un propósito común,
en el trabajo duro y en el deseo compartido de crear belleza en un lugar olvidado. Aquí, nadie me juzgaba. Mis manos sucias, mi ropa manchada de tierra y mi pelo revuelto eran insignias de honor. Mis ideas eran escuchadas, mi esfuerzo era valorado. Encontré mi voz de nuevo, no para impresionar, sino para coordinar, para enseñar lo poco que sabía y para aprender de los demás. La gente no me conocía como la amiga de Ana, sino como la chica del jardín. Y ese título me llenaba de un orgullo que ninguna invitación a una fiesta podría haberme dado jamás. El jardín floreció, y yo florecí con él. Los colores vibrantes de las caléndulas, los girasoles y las lavandas reemplazaron el gris de mi apartamento. El sonido de las abejas zumbando y las risas de mis nuevos amigos ahogaron el silencio de mi teléfono. Estaba demasiado ocupada, demasiado comprometida, demasiado feliz para mirar las redes sociales. Había encontrado mi fiesta, y era al aire libre, bajo el sol, con las manos en la tierra. El clímax de mi viaje no fue un momento de confrontación o de venganza, sino uno de tranquila y radiante afirmación. Nuestro pequeño proyecto comunitario había llamado la atención de un blog local de urbanismo y, a través de él, del ayuntamiento. Quedaron tan impresionados con la transformación del solar y el impacto que había tenido en el vecindario que decidieron apoyarnos oficialmente. Organizaron un pequeño evento de inauguración para declarar el espacio como jardín comunitario del barrio industrial. Me pidieron que dijera unas palabras. La idea me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Pasé días escribiendo un discurso, no sobre técnicas de jardinería, sino sobre la resiliencia, la comunidad y el poder de plantar una sola semilla de esperanza. El día del evento fue soleado y cálido. El jardín estaba en su máximo esplendor, rebosante de flores y vida. Estaban todos, Samuel, la joven madre, el adolescente, la maestra, y docenas de otros vecinos y voluntarios que se habían sumado al proyecto. Había un pequeño escenario improvisado, y cuando subí, mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era por gratitud. Miré a la multitud, a los rostros sonrientes de las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, y comencé a hablar. Hablé de sentirme perdida, de encontrar un propósito en un lugar roto. Hablé de cómo la tierra nos enseña que de la descomposición puede nacer nueva vida, que las raíces más fuertes crecen en los lugares más difíciles. Y entonces, mientras mis ojos recorrían al público, los vi. Ana, Marcos, y el resto del grupo. Estaban de pie en la parte de atrás, casi escondidos detrás de un árbol. No sé cómo se enteraron. Quizás por el blog, quizás por casualidad. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En sus rostros no vi malicia, sino una expresión de sorpresa, quizás incluso de desconcierto. Me miraban como si me vieran por primera vez. Y en ese instante, me di cuenta de algo profundo. No sentía rabia. No sentía la necesidad de que reconocieran su error. Su presencia allí era irrelevante para mi felicidad en ese momento. Eran simplemente espectadores de una celebración que yo había creado, invitados a una fiesta que yo había organizado sin siquiera saberlo. Cuando terminé mi discurso, el aplauso fue cálido y sincero. El concejal de urbanismo me entregó una pequeña placa con el nombre del jardín, debajo, una inscripción, en honor a la visión y el trabajo que lo hicieron posible. Sostuve la placa en mis manos. Era pesada, real. Era la prueba tangible de mi valor. En ese momento, yo no era una simple invitada. Yo era la invitada de honor. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento amargura por esa noche de silencio y exclusión. Siento una extraña y profunda gratitud. Esa puerta que se cerró en mi cara me obligó a dejar de llamar a puertas ajenas y a empezar a construir la mía propia. Aprendí que la verdadera pertenencia no se encuentra mendigando un lugar en la mesa de otros, sino construyendo una mesa tan grande, tan acogedora y tan llena de vida que otros anhelen sentarse en ella. La soledad que casi me destruye se convirtió en el lienzo en blanco sobre el que pude pintar una nueva vida, una vida con mis propios colores, mis propias reglas. Me enseñó a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mi propia voz interior, esa que había silenciado durante tanto tiempo por miedo a no ser aceptada. El rechazo fue el catalizador que me despojó de la necesidad de validación externa y me obligó a encontrarla dentro de mí.
Y esa es la lección más grande que he aprendido: tu valor no lo determina una invitación que recibes o no recibes. No se mide por el número de amigos que tienes en las redes sociales o por tu popularidad en un círculo determinado. Tu valor es inherente. Es la suma de tu resiliencia, de tu capacidad para crear, de la bondad que ofreces al mundo, de la valentía que demuestras cuando te levantas después de caer. Si alguna vez te sientes como me sentí yo, invisible, excluido, roto, quiero que recuerdes esto. Quizás el universo no te está castigando. Quizás te está haciendo un regalo. El regalo del espacio. El espacio para descubrir quién eres lejos de las expectativas de los demás. El espacio para cultivar tus pasiones olvidadas. El espacio para construir tu propio jardín. No busques la fiesta. Sé la fiesta. Invierte en ti mismo, cultiva tus talentos, construye tu comunidad basada en la autenticidad y el propósito. Y un día, sin que te des cuenta, mirarás a tu alrededor y verás que estás rodeado de una belleza que tú mismo has creado. Y en ese jardín, en esa vida que has construido con tus propias manos, no necesitarás ninguna invitación, porque siempre, y para siempre, serás el invitado de honor.